Amén y amén. La palabra de Dios en el libro de Daniel nos habla algo muy importante aquí. Miren, el reino de Dios tiene que invadir nuestras vidas, primero nuestros corazones, nuestra familia, y luego a través de nosotros tiene que invadir la sociedad donde nosotros estamos, el lugar de influencia en el cual usted y yo nos desenvolvemos. Amén. La Biblia dice en el libro de Daniel, cuando Daniel viene, él es llevado cautivo de Israel cuando Babilonia toma, Nabucodonosor rodea Jerusalén, toma cautivo a muchos judíos que eran de la sociedad de Israel, de judía, los lleva cautivo y entre ellos va Daniel, un joven que él determina su vida ser una persona diferente en Babilonia. Ustedes tienen que entender que él todos los días tenía que comulgar en el sentido de compartir su vida en una estructura totalmente opuesta a la que él creció. En una estructura totalmente contaminada con el ocultismo, con la brujería, con la hechicería, con la adivinación. Pero dice la Biblia que Daniel determinó en su corazón ser una persona diferente y al determinar en su corazón tuvo el respaldo totalmente de Dios porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y dice la Biblia que en su liderazgo, él con esos tres muchachos, dice en Daniel 1:17, a estos 4 muchachos, dice, Dios les dio. Digan conmigo, Dios me da. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Queremos oro, queremos plata, queremos esto. No, lo que usted necesita es que Dios le dé 2 cosas importantes: conocimiento e inteligencia, dice. Wow, en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. O sea, tenía la capacidad de resolver lo que el mundo espiritual revelaba y lo que iría a ocurrir en la historia del ser humano. Y dice la Biblia que ellos recibieron conocimiento e inteligencia. En el libro de Proverbios dice la palabra del Señor, en Proverbios capítulo 3, Proverbios 3, usted va ahí y usted va a descubrir que conocimiento e inteligencia son cosas muy importantes para nosotros que necesitamos recibir para establecer el reino y el gobierno de Dios en la tierra. Dice la Biblia en Proverbios 3, dice, versículo 11, no menosprecies, hijo mío, en el versículo 13, bienaventurado el hombre que haya, ¿qué cosa? La sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más precioso es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿Ella quién es ella? La sabiduría y la inteligencia. Ahora, ¿qué hacen la sabiduría y la inteligencia? Versículo 16. Largura de días está en su mano derecha. En la izquierda, ¿qué tiene? Riquezas y honra. Y en el 17 dice, y sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas son paz. La sabiduría en el 18 dice, ella es la sabiduría y la inteligencia es árbol de vida. A los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Retener, árbol de vida. Mis queridos hermanos, lo extraordinario de todo esto, que Dios le dio árbol de vida y ellos tomaron de ese árbol de vida y fueron personas de tremenda influencia en un sistema totalmente corrupto, en un sistema que totalmente se oponía al sistema de Dios. Pero dice la Biblia que estos gobernadores, estos reyes poderosos se levantaron e hicieron declaraciones tales como la que hizo Nabucodonosor cuando Daniel le reveló su presente y su futuro, porque le desnudó totalmente a él por medio de la revelación de Dios, porque Daniel tenía la visión de Dios. La visión de Dios es lo que necesitamos para poder cambiar nuestro sistema en el cual nosotros nos desenvolvemos. Y dice la Biblia, mis queridos hermanos, en el capítulo 4, cuando Daniel le trae una revelación a
el rey Nabucodonosor en el versículo 24. Le dice así en Daniel 4:24: esta es la interpretación, oh rey, dice, cuando le interpreta su sueño, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre ti, mi señor el rey. Un rey poderoso, era el rey más poderoso. Ningún presidente hoy en la tierra tiene el poder que tenía Nabucodonosor en ese entonces. Ningún rey, ningún presidente juntos en Estados Unidos, Rusia, Francia e Inglaterra juntos no tenían el poder que hoy tenía en ese entonces el rey de Babilonia. Y dice la Biblia, mis queridos hermanos, que en el versículo 25, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, le dice, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas, dice, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Ahora, miren, esto ocurrió cuando, después que le pasó eso a Nabucodonosor, no, le pasó antes. Dios le avisa, decirle al que está al lado, Dios te avisa. Dios te avisa. Ahora dice la Biblia que, miren, 7 tiempos, dice que 7 años Nabucodonosor iría a vivir. El rey más importante de la tierra iba a vivir entre los animales y sería un animal más. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozcas que, aleluya, que el Altísimo tiene dominio, tiene dominio. Ahora, ese dominio, ¿a través de quién viene el dominio hoy sobre la tierra? A través de todos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Apocalipsis 1, versículo 6, que Él no constituyó reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes, digan conmigo, yo soy un rey y un sacerdote. Amén. Ahora, Él es el rey de los reyes, Él es el sacerdote de los sacerdotes. Entonces, Él es el Señor de los señores. Y usted tiene que entender que como Daniel en este entonces, mis queridos hermanos, dice, hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Versículo 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa, dice, que tu reino, Nabucodonosor, quedará firme, dice, luego que reconozca que el cielo gobierna. Aleluya, wow. ¿Cuándo se queda firmen los reinos? Los reinos son firmes cuando reconocen que, aleluya, que el cielo gobierna. ¿Quién gobierna? El cielo gobierna. Ahora, yo tengo que entender que en mi vida también estos principios son aplicables. ¿Por qué? Porque mi vida va a quedar firme cuando yo y usted reconocemos que el cielo gobierna. Digan conmigo, el cielo gobierna. ¿Qué quiere decir para usted y para mí? Que yo me ubico bajo la posición de autoridad de Cristo. Jesucristo es mi cabeza. Por eso dice, al que habita bajo la sombra, ¿verdad? Morará, dice, al que habita bajo el abrigo, morará bajo la sombra. ¿Qué quiere decir? Al que se ubica en posición de autoridad, porque estamos hablando de reino. El reino tiene que fluir de Dios, fluye a través de mi vida cuando yo me posiciono en una posición totalmente bajo la autoridad y reconozco que ya no hago mi voluntad, no hago lo que yo quiero, hago lo que Dios quiere. Ahora, señores, decirle al que está al lado, no se puede negociar con Dios. Hay gente que quiere negociar con Dios. No se puede negociar. ¿Por qué? Porque Dios conoce qué es lo mejor para usted y para mí. Entonces tengo que aprender, aún como Jesús, que aprendió, dice, la obediencia y creció hasta alcanzar su plenitud para revelar la plenitud de Dios en la tierra por medio de la obediencia. Y la obediencia de Cristo llegó a una prueba máxima en Getsemaní para luego ir a la cruz, donde Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Y cuando dijo consumado es, ¿qué quiere decir? En ese lugar, señores, se destrona ¿a quién? A todas las potestades, los principados de la oscuridad. ¿Por qué? Porque en la cruz Dios puede poner toda su potencia a través de su vida para aterrizar en la tierra y empezar a sanar la tierra. ¿Y qué hacer? Establecer su reino, establecer su dominio.
Entonces yo tengo que entender estos principios hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Luego que reconozca, dice en el versículo 26 y dice en el 27: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Por tanto, oh Paraguay, acepta el consejo de Dios. Acepta la palabra de Dios. Tus pecados, dice, número 1, ¿qué le dice? Redime ¿con qué? Con justicia. ¿Cómo se redime el pecado? Con justicia. ¿Dónde se hizo justicia para nosotros hoy día? En la cruz del Calvario. Yo redimo mis pecados ¿con qué? Con justicia. La obra redentora de Cristo. Aleluya. Amén. Entonces ahí yo me posiciono bajo la autoridad de Cristo, el Rey de Reyes, y el cielo gobierna a través de mi vida. Aleluya. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué área de tu vida todavía no está alineada a la voluntad de Dios? ¿Seguís haciendo lo que vos querés en tu vida en alguna área? Ese es el problema. Entonces todas las áreas de mi vida, mis pensamientos, por ejemplo, los pensamientos tuyos todavía siguen divagando, se van por cualquier lado, se van por allá. Tus pensamientos tenés que agarrarlos toditos, plantarlos bajo la autoridad de Cristo. ¿Y qué nos dice el apóstol? Todo lo bueno, todo lo que tiene virtud alguna, todo lo que tiene algún tipo de cosas. Por eso es que le dice la palabra. En eso tenemos que aprender a pensar, para que mis pensamientos no pequen con mis pensamientos. ¿Cuántos pecan con su pensamiento? No levante su mano, porque levanta su mano y su esposa le dice: ¿qué estuviste pensando? Y claro, le vio a una personaje que estaba ahí cuando pasaba, y sus pensamientos se fueron para cualquier lado. ¿Y usted qué hizo? Salió de la voluntad de Dios. Dios dejó su cobertura, y el reino de Dios no puede influenciar en el 100% a través de su vida. Entonces le dice: mire, por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo ¿qué cosa? Misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu ¿qué? Tu tranquilidad. ¿Qué quiere decir? No vivas para vos, no vivas egocéntricamente, no pienses simplemente en tu persona. Hacé misericordia para los que están oprimidos. ¿Cuántos oprimidos por el diablo tenemos ahí afuera? ¿Saben lo que la Biblia dice? Que nosotros tenemos que ponernos, mis queridos hermanos, el cansado del evangelio, y llevar las buenas noticias a los oprimidos. Y los oprimidos que están ahí, mis queridos hermanos, son la gente que está en las drogas, en el alcohol, los vicios, atados por el pecado, por la miseria, por la pobreza. La invasión del reino de Dios tiene que hacer a través de la expresión de la misericordia de Dios, a través de la vida de cada uno de ellos, porque Dios mismo no se va a bajar a hacer eso, pero Dios hace a través de tu vida. Amén. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Me tengo que involucrar. Yo tengo que involucrarme en el reino de Dios, y el reino de Dios somos nosotros, porque es el cuerpo de Cristo. Tengo que activar. ¿Cómo voy a activar? Señores, dando tu tiempo. Tu tiempo es una de las cosas más valiosas que vos tenés. Sí, pero no tengo tiempo. Mira, quiero decirte que todo lo que hagas en base y función al cronos, al tiempo, solamente se queda con eso. Todo lo que hagas en base y función al kairos, el tiempo de Dios, se va a quedar para la eternidad. Vos determinás lo que se queda, vos determinás lo que se va a desaparecer. Porque dice la Biblia que Dios va a probar todo. Fuego. ¿Y qué va a pasar? Lo que estaba invertido en el tiempo sin objetivo eterno se quema todito, porque eso dice la Biblia, es paja. Amén. Entonces, decirle a alguien que está al lado: reenfócate, reenfoquémonos. Aleluya. Este año es el año del reino, señores. Ahora, miren, una persona dice, versículo 28: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses paseando en el palacio. ¿A cabo de cuántos meses?
12 meses. ¿Cuánto tiempo pasó desde que el profeta le dijo, Daniel le dijo, mira, esto te va a pasar, Nabucodonosor? Ahora, ¿qué hizo Nabucodonosor? ¿Qué hacemos nosotros? Dice la Biblia, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló al rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia